vivir para Él. Es un gusto saludarlo en esta noche. Espero que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, con aquellos que están presentes y también por aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales o que nos verán más adelante en las redes sociales o en YouTube. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Sofonías. Así que me imagino, como usted ya miró, vamos a mirar el capítulo 2. Soy le invito al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 15. Vamos a ver si podemos concluir el día de hoy. Dice el versículo 4, ¿lo tiene? Dice de la siguiente manera: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y a Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de filisteos. Y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentará en las casas de Ascalón. Dormirán de noche porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído la afrenta de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortiga y de mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Versículo 10. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será sobre Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaño de ganado hará en ella majada todas las bestias del campo. El pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más, como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Padre, te pedimos en esta tarde que puedas hablar nuestra vida a través de este pasaje, Señor, y que mientras lo analizamos podamos encontrar la aplicación para nuestra vida, para la iglesia tuya el día de hoy. Y sobre todo, Señor, que nos lleve cada día a examinar nuestras vidas delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Las palabras que acabamos de leer del profeta Sofonías las podemos identificar como unas palabras severas, o que el castigo de Dios es severo. Es bueno recordar que estas palabras fueron pronunciadas en los días del rey Josías, uno de los pocos reyes buenos que tuvo Judá. Como ya mencionamos, el rey Josías
trató de hacer muchas reformas espirituales dentro del pueblo. Quitó las estatuas, los altares, los sacerdotes que servían a los dioses paganos fueron erradicados. Celebró la Pascua de Jehová como nunca se había celebrado. Pero a pesar de todas esas reformas, hemos visto que el Señor confirmó que el castigo seguía en pie y que el pueblo iba a sufrir la invasión de parte de los babilónicos a consecuencia de su pecado. Una de las cosas que estamos mirando es que el profeta Sofonías, en este caso, está siendo fiel al mensaje de Dios. El profeta denunció la idolatría, denunció la mundanalidad, la falsedad que había en unos, porque aparentemente mostraban que creían o que confiaban en Dios. Recuerda que hicieron un juramento, pero sin embargo seguían viviendo una doble vida. También denunció a aquellos que confiaban en sus propias posesiones y aquellos que estaban como el vino reposado, diciendo tranquilos que aquí no va a pasar nada. En los últimos estudios que miramos en el versículo 3, hablábamos de la urgencia del llamado de Dios. Y pensábamos en lo que decía Isaías 55, 6, donde dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Buscarle en tanto en que está cercano, ¿no? Y Amós, no tiene que buscarlo, si lo puede anotar, pero Amós capítulo 5, versículo 14 y 15, yo lo resumí un poco y se lo voy a poner resumido ahí. Nos habla de lo mismo, ¿no? De buscar a Dios. Es otro profeta. Él profetizó antes que Sofonías. Él profetizó para el reino del norte. Y básicamente está diciendo lo mismo. Resumiendo esos dos versículos, dice: buscad juicio, buscar al Señor. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Y por supuesto, esa palabra quizás ya la explicamos la semana pasada. Lo único que nos recuerda es que Dios es el que tiene potestad. ¿Para qué? Para salvar. Él es el único que tiene potestad para salvar. Ahora, el énfasis de buscar era porque mañana podía ser demasiado tarde. Ese es el énfasis del apóstol, del profeta, perdón. Y es la misma pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy. Y el versículo 4 empieza con esta palabra ¿por qué? Que nos hace una conexión con lo que él venido hablando. Y la pregunta es, ¿por qué debemos buscar al Señor? Yo le voy a dar dos razones que podemos encontrar en lo que vamos a estudiar el día de hoy. La primera razón del por qué debemos buscar al Señor, porque el fin que le aguarda a los que no lo buscan es el mismo fin que se está anunciando aquí. Esa es la razón, la primera razón. ¿Por qué debemos buscar al Señor? Bueno, porque el fin que le aguarda a los que no lo buscan es terrible. Y la segunda razón, debemos buscar al Señor porque en última instancia el único que nos puede defender es Dios mismo. O sea, el único que nos puede defender de la consecuencia del pecado es Dios mismo. Una de las cosas que miramos en los pasajes que acabamos de mencionar o que acabamos de leer es que el profeta comienza a hablar de los enemigos de Dios o los enemigos del pueblo de Dios. Y cuando usted puede ver el mapa, y lo iba a traer pero luego se me olvidó, me acordé ahorita, cuando usted ve el mapa, usted ve que el pueblo de Judá estaba rodeado por todos sus enemigos en todos los puntos cardinales. Si usted me lo permite, vamos a poder dibujarlo aquí, digamos que está aquí, y vamos a poner aquí norte, sur, y los otros dos no sé cómo son, dicen que a la derecha es que es oriente, oeste, ¿cómo es que es? Este es a la derecha, a esta derecha o a esta derecha, ok. Este y oeste, de derecha de allá para acá, ok, ahí está, listo, vámonos. Entonces, en el norte estaban los asirios. Pongamos aquí Judá.
Los asirios estaban al norte. Al sur estaba Etiopía o Egipto. ¿Dónde están los otros? Aquí. Al oeste, los filisteos. ¿Dónde está oeste? Filisteos. Filisteos. Y al este se encontraban los moamitas. Moab y Amón. Pongamos mejor así nomás así. Les quedo debiendo las otras palabras. O sea, estaban... Otra vez volví a lo mismo. Ok. Moab y Amón. Estaban rodeados por todos lados. Y algo que debemos entender es que estos enemigos no solamente era por enemigos territoriales porque querían conquistarlos, sino que aparte de enemigos territoriales eran enemigos ¿qué? Espirituales. O sea, espiritualmente también había una lucha. Y usted y yo como pueblo del Señor debemos entender o debemos estar atentos más allá de lo que el ojo humano puede ver. Tú y yo tenemos que recordar que estamos en una lucha espiritual. Y que esos enemigos no solamente pelean por tierra, sino por el área espiritual. ¿Cuál es la advertencia, por ejemplo, que Dios le dijo al pueblo en referencia a todas estas naciones paganas? Una de las cosas que le decía es, no sirvan a los dioses de ellos. Esa es una de las cosas. Eso ya es espiritual. Eso ya no es físico, eso ya es espiritual. No sirvan a las naciones de ellos. En cuanto a los hijos, ¿qué les decía en cuanto a los hijos? Que a los hijos no se los dieran a las hijas de los paganos y que sus hijas no se lo dieran a los hijos de los paganos. ¿Cierto? Que no aprendieran sus costumbres. Las semanas atrás hablamos, el profeta Sofonías hablaba de que no se vistieran como el mundo, los patrones del mundo. Entonces, no es único, aclaremos algo aquí. Cuando habla de que no le den los hijos ni las hijas a los paganos, no está hablando únicamente o solamente de una mezcla étnica o una mezcla de raza, ¿no? No está hablando únicamente de eso, porque por la escritura sabemos que más adelante muchos que no eran judíos de raza encontraron salvación, ¿cierto? Hay bastante testimonio en la escritura en cuanto a ello, pero el mayor cumplimiento, digamos, de esas personas llegar luego a Jesucristo lo encontramos pues en Cristo, en la obra de Jesucristo, y quizás esa es la razón por la cual usted y yo hoy conocimos a Jesucristo, ¿no? Porque ese mensaje de salvación pues llega a todas las naciones. Pero está hablando de una separación espiritual. Creo que Pablo lo puso más adelante en 2 Corintios 6, versículo 13 al 15, donde dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o que parte el creyente con el incrédulo? Entonces apuntaba a esa parte espiritual. No tenemos nada en común. Entonces los enemigos estaban en todas partes. En el versículo 4 que acabamos de leer, nos habla de 4 ciudades específicas. Está nombrada la ciudad ahí de Gaza, Ascalón, Asdón y Ecrón. 4 ciudades. Falta una, que esa ciudad es Gad. C-A-T, Gad. Esa era la tierra donde pertenecía a Goliat el gigante. Creo que ustedes recuerdan la historia.
donde sabemos que Dios a través de David liberó al pueblo al matar a Goliat, que era uno de los filisteos. Cuando vamos a los jueces, encontramos constantemente de que Dios levantaba jueces para acabar con los filisteos. En el libro de Samuel encontramos también una vez más varias referencias o enfrentamientos contra los filisteos, y Dios usó ¿a quién? A Saúl y a David para enfrentar a los filisteos. Ahora, pero en el versículo 8 de Sofonías nos introduce a Moab y Amón, los de aquí, los del este, ¿no? Moab y Amón. Miren lo que dice el versículo 8 sobre ellos. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Moab y Amón, para los que no recuerdan, no son distintos a las otras naciones. Estas dos naciones fueron el resultado de una relación incestuosa entre las hijas con el padre. ¿De quién estamos hablando? De Lot. O sea, estas dos naciones son el resultado de ese incesto, de ese encuentro. Estas naciones también eran enemigas acérrimas de Israel. Todo el tiempo se estaban oponiendo a Israel. Por ejemplo, usted recordará en el Éxodo, cuando Israel quería cruzar por el territorio de ellos, Israel le dijo, déjanos pasar. Y ellos dijeron, no, es que no vamos a tomar nada, solo queremos pasar para evitarnos la vuelta. Y dijeron, no, si ustedes pasan, los atacamos. Entonces Dios dijo que los iba a destruir. También recordará usted a Balac, ¿cierto? Él era de Moab. Balac fue el que contrató ¿a quién? A Balaam. ¿Para qué? Para maldecir al pueblo de Israel. Entonces estos eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Vaya por ejemplo a Deuteronomio 23, versículo 3. Deuteronomio 23. Deuteronomio. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. No entrará amonita ni a moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Luego tenemos a los de Etiopía o Egipto. Los menciono juntos, no solo por su ubicación geográfica, sino porque hay una relación interesante entre estos dos. Según los historiadores, en algunos momentos Etiopía los controlaba y luego Egipto controlaba Etiopía, y así se la pasaban. En el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9, no tiene que buscarlo, se nos habla del rey de Etiopía como Tiraca, se llamaba ese rey. Pero lo interesante es que cuando usted empieza a tratar de buscar información sobre ese rey de Etiopía, aparece como uno de los faraones de la dinastía de Egipto. Entonces, por eso normalmente los toman a los dos como representantes, digamos, mejor así, de esa región, de esa área. Yo creo que cuando pensamos en Egipto, no nos cuesta mucho recordar cómo Egipto era uno de los enemigos del pueblo de Dios, que sometió al pueblo de Dios ¿a qué? A esclavitud. Cuando se enteraron de que podía haber un libertador por medio del pueblo judío, ¿qué hicieron? ¿Qué trató de hacer Egipto? No, pero no, antes de eso. ¿Qué trataron de hacer con los bebés? Los trataron de matar a todos.
impedir, ¿no?, que nacieran. Solo ya conocemos la historia, el caso de Moisés. Entonces Faraón no fue al obediente a la palabra de Dios, todo lo contrario, se opuso constantemente a Dios, y ahí sí lo que decía el hermano, pues más esclavizó al pueblo de Dios. Así que Egipto también sabemos, ¿no?, y muchas veces lo hemos mencionado, que también es una figura espiritual de ¿qué? De esclavitud ¿qué? Espiritual, ¿no? Decimos, salimos de Egipto, ¿no? Como mencionó alguien por ahí, lo mencionó alguien, ¿cómo fue? Que Israel salió físicamente de Egipto, pero su corazón estaba allá. Y a veces nos pasa mucho de nosotros que nuestro corazón todavía está allá, deseando las cosas de Egipto, hermano. El mundo no nos dejó nada bueno. ¿Qué necesidad de estar deseando? Ahora encontramos en el otro lugar, ¿a dónde estamos? En el norte, a los asirios. Versículo 13, volviendo allá a Sofonías. Miren lo que nos dice los asirios, que en ese momento quizás era uno de los enemigos más fuertes que tenían ellos, porque Babilonia todavía no era ese imperio dominante. Lo sería más adelante, y de hecho Babilonia fue el que conquistó a Judá, según la historia bíblica. Pero podemos decir, ¿no?, en cierta manera, que Babilonia es la espada que menciona el versículo 12, la espada del Señor que Dios usó para castigar a los enemigos. Miren lo que dice el versículo 13 sobre Asiria. Y extenderá su mano sobre el norte, los de Asiria que estaban al norte. Y recuerde que extender la mano es una expresión del juicio de Dios. Sigue diciendo el versículo, sobre el norte, y destruiré a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento, en sequedal, como un desierto. Cuando usted mira un poco el libro del profeta de Nahum, unos libros atrás, Nahum trata también sobre Nínive. Nínive era parte de Asiria, o la capital. Nahum profetizó 100 años antes de que Jonás viniera, de que Jonás profetizara. Muchos supuestamente se arrepintieron, pero ¿qué pasó? Más adelante no tardaron en regresar a sus mismas prácticas. Esto ayuda a entender un poco la molestia de Jonás, porque a veces siempre uno habla de Jonás que no quería ir, pero parte de la molestia de Jonás, esa lucha interna que él tenía, era: es que yo no quiero ir a predicar a esta gente, porque ¿cómo me vas a enviar a predicar a esta gente si esa gente son nuestros ¿qué? Enemigos. O sea, era parte del decía, no, yo no voy a ir porque al fin y al cabo tú eres tan misericordioso que si les predico y se arrepienten, tú los perdonas. Esa era parte de la situación por la cual Jonás no quería ir. El Señor tuvo su momento misericordia de Nínive, luego trae al profeta Nahum y volvió a hablar esas palabras contra Nínive porque no se habían arrepentido. Entonces, estos asirios, de hecho, fueron instrumentos en las manos del Señor. ¿Por qué? Para castigar la nación del norte, porque de hecho Asiria conquistó la nación del norte. Fueron los primeros en caer. De hecho, Isaías nos menciona, y a eso Dios lo llama como el báculo de mi furor. O sea, Dios los usó a ellos para traer juicio sobre la nación del norte, porque vivían ¿en qué? En sus pecados. Otros enemigos que puedo mencionar del pueblo de Israel son los amalecitas, los cananeos, otros pueblos que también se opusieron ¿a quién? Al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es el punto de quiero yo llevarlo a todos estos enemigos por ahora?
El punto es que desde la caída, desde Adán, que cayó, y Eva, siempre hemos tenido oposición contra Dios o la simiente de Dios. Caín mató ¿a quién? A Abel. Los hijos de los hombres se juntaron con los hijos de Dios. Faraón mandó a matar a los bebés. Cuando Cristo fue a nacer, pues también lo mandaron a matar a todos los bebés. Hoy en el siglo XXI, que estamos tú y yo, es lo mismo. ¿Qué debemos esperar los cristianos del mundo? Oposición. El mundo se nos va a oponer. El mundo está en enemistad contra la iglesia. Y lo mismo que hicieron con el pueblo de Dios, con los profetas, con Jesucristo, lo van a hacer con el pueblo de Dios mientras tú y yo vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿de dónde nos va a venir esa oposición hoy? Pues de todas partes. La oposición la encontramos en el trabajo. La oposición la encontramos ¿en dónde? En la familia. La oposición la encontramos en los, amigos, llamémoslos pues amigos, o conocidos pues. Mi papá dice amigos no hay, conocidos entonces. Desconocidos. La oposición la encontramos en el mismo gobierno promoviendo políticas que van en contra ¿de quién? De la iglesia. Déjeme decirle una. Por ejemplo, aquí en esta nación, hace unos años, solamente podían casar los pastores que eran ordenados en una iglesia y los jueces. Hoy, si él o ella vaya a un curso de notario, ella puede casar al que quiera. Un curso notario que dura 3 o 4 horas, o unas cuantas horas, y puede casar al que quiera. Pues si yo me quiero casar, me pueden, listo, ya, casado. ¿Sabe por qué hicieron eso? Para evitar que los de la igualdad de género demanden a los pastores y a los jueces porque no los quieren casar, porque quieren caminar de acuerdo a los principios. Y el mundo cada día sigue promoviendo leyes políticas que van en contra de la moral de Dios. Por eso una de las cosas que por lo menos tratamos, al menos yo estoy consciente en la oración de los domingos en la mañana, es orar por los gobernantes. Aquí lo hemos hecho los miércoles, pero sería bueno tratar de implementarla un poco más. Orar por esas leyes que se lanzan que van en contra de Dios, que se oponen a la moral de Dios, y entonces somos perseguidos. Entonces, hermanos, no seamos ingenuos. El Hijo de Dios, la iglesia de Jesucristo, encontrará oposición y rebelión del mundo hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Así que usted y yo no debemos estar esperando aprobación del mundo. Yo lo digo una vez más, si el mundo nos está aprobando, deberíamos preocuparnos. Porque la Escritura claramente nos dice, seréis aborrecidos por el mundo por mi causa. Lo segundo que podemos decir, no solamente es la influencia espiritual o que nos rodean territorialmente, sino también es el carácter particular, el carácter. Y cuando hablamos de carácter, no estamos hablando del temperamento. Estamos hablando de ¿qué? De las características de esas personas. El carácter particular de esas personas. Y mire cómo lo destaca el versículo 8. El versículo 8 dice, ¿dónde? En Sofonías 2:8, dice, yo he oído la afrenta de Moab, los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron
sobre su territorio. El carácter de esta gente es orgullo o soberbia. La palabra de nuestros que aparece en el versículo puede ser traducida también como injuria, es decir, ofensas graves. Son palabras también soeces. Si usted no sabe lo que son palabras soeces, estamos hablando de palabras ¿qué? Groseras o intraducibles, denigrantes. También aparece la palabra afrenta, que es una palabra relacionada con burlarse, con denigrar y con humillar. Así que tenemos un cuadro aquí de burla, de menosprecio. Y dice que son aquellos que se están burlando porque en este caso a Israel le iba mal. O sea, se burlaban de Israel cuando las cosas le iban mal y Dios dice, yo voy a tomar acción a eso. Miren lo que dice el versículo 10. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron. ¿Qué dijimos que era afrentar? Burlarse, denigrar, humillar. Porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué se burlaban ellos? Bueno, porque simplemente se creían mejor que Israel. Pero su jactancia o su burla no tenía fundamento sólido, porque cuando usted mira, por ejemplo, a Moab y Amón, realmente eran naciones poco fuertes, eran naciones pequeñas. Nunca llegaron a estar al nivel de Egipto, ni al nivel de Asiria, ni mucho menos al nivel de Babilonia. Eran ciudaditos ahí tranquilitos. Pero sin embargo Dios los denuncia como orgullosos y como soberbios y como burladores. Entonces se oponían a Israel. Eran como los edomitas. Los edomitas son los descendientes de Esaú, que en lugar de acercarse a sus parientes, acercarse a los parientes de Dios que eran parte de la promesa, se burlaban de ellos y buscaban ocasión para hacerles caer. Vaya a Abdías capítulo 2, porque aquí se nos dice un poco sobre estas naciones. ¿Lo tiene? Dice, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás habitado en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a la tierra? Ellos pensaban que nunca nada les iba a ocurrir. Pensaban que porque estaban en lo alto, en las montañas, que nada les iba a pasar. Bueno, Dios les dice lo contrario, versículo 12. Dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. O sea, lo que Dios está diciendo es que ellos no solamente se burlaban del pueblo de Dios, sino que los saqueaban. ¿No? Es como cuando usted estaba viendo a alguien que está, bueno, creo que nosotros lo vimos aquí cuando hablan de los saqueos, ¿no? Los dueños de los negocios preocupados por quizás
¿cómo se llama eso? Huracán que viene y la gente entrando ¿a qué? A robarles. Bueno, básicamente eso es lo que estaba diciendo. Versículo 14. Miren lo que hacían. Versículo 14, estos edomitas. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. O sea, el cuadro que nos presenta aquí es que los israelitas estaban tratando de escapar por las invasiones, y estos lo que hacían era los capturaban o los entregaban o los mataban. No eran una nación fuerte, pero era una nación orgullosa. Y usando la palabra alemana, malvada, dirigidas por las mismas, por el mismo infierno. Ahora, ¿qué podemos decir de Asiria, por ejemplo? Vamos a mirar qué nos dice de Asiria. Sofonías capítulo 2, versículo 15. Dice, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. El pasaje dice, yo y no más, no una señal de orgullo. Es decir, nosotros no tenemos rival. Se vieron invencibles, pero no era así. Hermano, y aquí haciendo una aplicación, es precisamente la soberbia la que ciega al pecador. Es la soberbia o el orgullo la que no nos permite ver nuestra verdadera ¿qué? Condición. No entendemos que nuestra vida depende de las manos de Dios. Muchos de los que estamos aquí, si somos honestos y tratamos de hacer una evaluación de nuestra vida, tenemos que reconocer que antes de que fuéramos alcanzados por Dios, muchos quizás pensábamos, es que yo soy joven, tengo mucha fuerza, no necesito a Dios, así como estoy bien. Yo me acuerdo, cuando yo pienso en esto, me acuerdo tanto de las palabras que alguien le dijo a una persona y le dijo lo siguiente, mire, yo no necesito a Dios. Tengo buen trabajo, tengo buena familia. Y dijo, y vivió mucho mejor de los que dicen que son cristianos y van a esa iglesia. Esa es la soberbia del pecador que nos ciega. Tengo mis necesidades económicas suplidas, no hay de qué preocuparme. Cuando el hombre está en pecado, cegado por el pecado, cualquier cosa lo satisface. Y cree que nadie se puede oponer en su camino. Por eso esas charlas motivacionales que dan por ahí, metafísica que se ha metido dentro del cristianismo, tú puedes alcanzar tus sueños, lucha por tus sueños, nada te va a detener. Una vez que tú te propongas, nada te va a detener. Un momento, pueblo. Nos olvidamos de que hay un soberano que él puede detener al que él quiera, cuando él quiera y a la hora que él prefiera. Como le ocurrió aquí a Nínive, como le ocurrió quizás al faraón. Piénselo en Faraón, en ese cántico que se cantaba hace muchos años, cuando yo estaba más pequeño en las congregaciones. Yo me imagino al faraón viniendo con todo su ejército. Ahorita hago papilla a esta gente. Y con toda su soberbia en su máxima expresión. Y Dios dijo, sí, vamos a ver. Le abrió el mar y cuando estaban adentro se lo cerró. Y adiós, vida mía. Adiós. ¿Para qué notamos nosotros en estas profecías? No solo en estas, sino muchas que encontramos en la Escritura. Bueno, algunas son extensas, otras son más cortas. Hablamos, todas hacen referencia al castigo que se espera, pero todas anuncian el mismo fin. Todos van a ser destruidos al final. Miren por ejemplo el versículo 6. Versículo 6 por ejemplo dice, y será la costa del mar
pradera para pastores y corrales de ovejas. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que todo va a quedar arrasado. Que para lo único que va a servir es para criar animales. Es lo mismo que se dice de los filisteos y de los amonitas, versículo 9. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, como campo de ortiga y mina de sal, asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Es un cuadro que deberíamos nosotros como creyentes tener siempre presente. El castigo para Sodoma y Gomorra llegó cuando menos se lo estaban esperando. Fuego del cielo comenzó a descender. Y mire cómo es esto que el profeta Isaías, vamos a buscar Isaías 1:9, porque el profeta dice algo allí que describiendo el pecado del pueblo, mire lo que dice. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño o un remanente, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. No es simplemente decir qué malo fue Sodoma y qué malo fue Gomorra, que fueron destruidos. No, lo que nosotros tenemos que prestar atención es el mismo final nos espera si no hay arrepentimiento. Es el mismo final. Amigos, si estás en Cristo, va a ser el mismo final para ti. Será destruido. El mismo Señor Jesucristo dijo en los evangelios que sería más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que, habiendo escuchado de Cristo, no van a Él. Es decir, que entre mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Entre más tiempo pasas tú conociendo de Dios, tu responsabilidad crece. Y el ejemplo que yo siempre pongo es, todos los que tenemos hijos, si usted tiene un hijo de 2 años, no le va a pedir lo mismo que le pide a un hijo de 10 años, ni lo mismo que le pide al hijo que tiene 20 años. Al de 2 años le pide que se comporte como de 2 años, al de 10 como de 10 y al de 20 como de 20. Si el de 20 está comportando como el de 2 años, se le tiene que exigir más. Versículo 12, respecto a Etiopía, miren lo que dice. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Es decir, esta espada era que otras naciones los iban a conquistar. No era que Dios iba a bajar con una espada y iba a empezar a olear espada. No, otra nación los iba a conquistar. Por el contexto inmediato sabemos que Asiria invadió a Egipto. Pero luego vino Babilonia e invadió ¿a quién? A Siria. El punto es que cuando Asiria atacó a Egipto, ellos no estaban pensando, vamos a atacarlo para que Dios sea glorificado. No, ellos estaban atacando porque ellos querían dominar y controlar, pero al mismo tiempo Dios estaba cumpliendo su propósito, porque estaba castigando a ese pueblo por haberse burlado o opuesto a su pueblo. Por eso el versículo 12, ahí en Sofonías 2:12, dice, seréis muertos con mi espada. Lo que está diciendo es que este castigo viene de mí, de mi parte. ¿Por qué? Bueno, porque los reyes de las naciones del mundo
siempre están bajo el señorío de Dios. Él tiene el dominio y el poder sobre todo. Él usa el pecado del hombre muchas veces para traer juicio. Entonces el hecho de que Él anuncia juicio sobre todas las naciones es porque Dios es soberano sobre todas las naciones. ¿Cuál fue el gran final de Asiria y su gran capital Nínive? Versículo 14. Rebaño de ganado harán en ella majada. Todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Mire cómo termina. Como fue asolada, hecha guarida de las fieras, cualquiera que pasare sobre ellas, junto a ellas, se burlará y sacudirá su mano. El versículo 15 termina al final. La gran poderosa, ahora todo el que pasa la va a ver que simplemente es una guarida de bestias. O sea, no quedó nada. Aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Somos tú y yo enemigos de Jehová? ¿Somos tú y yo enemigos de Jehová? Porque el error que cometemos muchos, después de ver el comportamiento de estas naciones, lo que hicieron los asirios, los de Moab, Etiopía y todo lo demás, no nos relacionamos con ellos porque decimos, no, bueno, yo no he hecho ninguna de ese tipo de pecados. Es que ellos no creían en Dios. Yo por lo menos creo en Dios. A mi manera, pero creo en Dios. No, yo creo que el cuadro va un poco más allá de pensar únicamente en esas cosas. Habla también de idolatría. Y yo digo una cosa, hermano. Cualquier Dios que nosotros tengamos en la mente que no sea el Dios de la Escritura es idolatría. Y tristemente nosotros, como cristianos a veces, nos hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza, que muchas veces no tiene nada que ver con el Dios que presenta la Escritura. Y eso es idolatría. O por ejemplo, cuando hay orgullo en nuestros corazones, nos convertimos en enemigos de Dios. Cuando nos creemos autosuficientes, a mí no me va a pasar nada. Yo me basto y yo lo hago solo. Yo no necesito de nadie. No lo voy a hacer a ver cómo se las arreglan sin mí. Bueno, todo eso es orgullo, soberbia, autosuficiencia. O hagamos una pregunta más, de las que ya hemos venido hablando aquí. ¿Se alegra usted cuando a otro le va mal? ¿Qué dice nuestro corazón cuando vemos el infortunio en la vida de otra persona? ¿Qué hacemos cuando hemos tenido una discordia con alguna persona y al pasar el tiempo nos enteramos de que esa persona no le está yendo tan bien? ¿Disfrutamos? ¿O decimos, Dios no castiga ni con juguete ni con palo? Ahí está. Las consecuencias de lo que me hizo. Pero ¿quién somos tú y yo para decir que eso precisamente son las consecuencias de lo que le hizo a usted? Puede ser que sí, como puede ser que no. Pero no nos toca a nosotros. Dios examina nuestros corazones, que es lo más profundo. Hermano, ese tipo de conducta Dios no la pasa por alto. El texto dice, ahí en el versículo 15, yo y no más. Es decir, no hay quien me pueda contra mí. Esa es la descripción del malo. Vaya al Salmo capítulo 10, versículo 4. Voy rápido porque avanzó el tiempo. Empezamos tarde, así que 10:4. Dice, el malo
por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Esto está relacionado con lo que estamos mirando aquí en Sofonía, ¿no? Los altivos y los orgullosos. El profeta dice, buscar a Dios, porque al final van a venir Dios y va a destruir a las naciones orgullosas y altivas. Pero miren lo que sigue diciendo el versículo. No buscan a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, en sus caminos o sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Lleva esta su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Mire cómo describe Dios al malo. Entonces la pregunta que tenemos que hacer para ir terminando es, ¿cómo debo responder yo a la luz de lo que Dios ha revelado en su palabra, en lo que estamos mirando hasta acá? ¿Cómo debemos responder? Bueno, en primer lugar, alegría, porque lo que nos permite ver aquí es que el juicio de Dios contra las naciones es salvación para su pueblo. El juicio de Dios para las naciones es salvación para su pueblo. Dios, por ejemplo, ama. ¿Por qué hace Dios juicio? Bueno, porque Dios ama su nombre o ama la gloria de su nombre y al mismo tiempo ama a su pueblo. Miren lo que dice el versículo 9. ¿Por qué traerá juicio? Bueno, por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Él traerá juicio? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Versículo 11. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra. Hermanos y amigos, hay un solo Dios, un Dios verdadero. Y ese se manifestará en el día final. Hay un Dios verdadero. Se manifestará como el único Dios vivo y verdadero. Yo cuando pienso en esto, pienso en el episodio de Elías, cuando está pidiendo el sacrificio de los de Baal. Nunca se manifestaron. Y aunque hubieran querido, la soberanía de Dios no les permitió manifestarse. Así de simple. Porque hay alguien que está en control. Pero lo interesante es que quiero que prestemos atención, es que cuando Dios hace las cosas para su gloria o por amor de su gloria, el resultado también es beneficioso para esos pecadores, nosotros que hemos sido salvados. Dice el versículo 11. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Yo leí otras versiones, hacía referencia que será un día terrible para los pecadores. Pero de todas las naciones de la tierra que está el remanente del Señor, será un día de adoración al Rey de Reyes. O sea, dos cosas. Mientras unos habrá llanto y dolor, para otros habrá gozo y alegría y adoración al Rey de Gloria. Y Él hace eso por amor a su pueblo. Versículo 8, una vez más, dice: yo he oído las afrentas de Moab, los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Versículo 10. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Mire, déjeme leerle el versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente, porque él lo dice más interesante.
Dice, he oído las burlas de los moabitas y los insultos de los amonitas cuando se mofan o se burlan de mi pueblo e invaden sus fronteras. Dios dice, he oído sus burlas, sus insultos, sus ofensas y sus invasiones contra mi pueblo. Hermano, Dios sabe todo lo que te ocurre. Dios sabe todo lo que te ocurre. No hay nada que te ocurra que esté fuera de la voluntad de Dios. Quizás usted que esté pasando por algo difícil no entiende lo que le estoy diciendo en este momento. Pero no hay nada. El peor problema que tú estás pasando en este momento no pasa sin la voluntad de Dios. Tú no lo entiendes. De la misma manera como quizás Job no lo entendía en ese momento. ¿Usted cree que Job entendía lo que estaba pasando? ¿Usted cree que José entendía lo que estaba pasando? ¿Usted cree que Abraham entendía lo que estaba pasando? Y podríamos citar unos cuantos más. Todo lo que está pasando, todo lo que estás sufriendo, todo lo que han dicho falsamente de ti, todos tus dolores, todos tus temores, Dios lo sabe y un día le pondrá fin. Aprende a descansar en Él. ¿Cuál es el resultado de la victoria de Dios? Versículo 9. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortiga y de mina de sal, asolamiento perpetuo. Y escuche, por favor. Y el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Es decir, la victoria del Señor es para bien de los suyos. Él va a vencer a los amonitas, Él va a vencer a los amorreos, a los asirios, pero la bendición será para su pueblo. Lo vimos en el versículo 6, ¿no? Será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Y miren lo que dice el versículo 7. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en la casa de Ascalón, dormirán de noche. Hermano, este es el mensaje, perdón, la victoria final es para Dios, la gloria es para Dios, porque Él es el soberano de las naciones, pero nosotros, que somos su pueblo, participaremos de su victoria. Al final nos uniremos a Él en adoración celestial, reconociendo al Cordero, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que nos salvó. Hermano, ese es el mensaje en esas palabras del profeta Sofonías. ¿Hay un juicio severo? Claro que sí, pero al mismo tiempo hay salvación. Una vez más, y perdone que yo sea tan reiterativo en esto, pero de la repetición, de la repetición, de la repetidera se aprende algo. Hay solamente dos opciones: o juicio de Dios o la adoración a Dios. Ese día recibes, usando otras palabras de Jesús, ese día recibe las palabras, no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. O ese día recibe las palabras, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo fiel. ¿Cuál quiere escuchar? Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad que lo dejen afuera de algún lugar. No sé si usted ha tenido alguna de la oportunidad, pero el que lo ha tenido, eso es desagradable. Que usted va a querer entrar y lo saquen, ¿no? Si humanamente, ahora imagínese cuando usted sea rechazado eternamente por el Señor. En el capítulo 3, que empezaremos a estudiar la próxima semana, si Dios nos da vida, habla de términos de gloria, de alegría y de gozo. Porque ese gran día para el Hijo de Dios es de gozo y de alegría. Y estimado amigo que no conoces a Jesucristo, hoy hay esperanza de salvación para tu vida. El día que mueras va a ser demasiado tarde. Acompáñenme en oración.
Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, aunque encontramos las consecuencias del pecado, el juicio severo que vendrá sobre aquellos que no te conocen, sobre aquellos que te desobedecen, Señor, también encontramos la buena nueva de salvación para aquel que cree en ti, aquel que busca de ti. Señor, oramos para que tú cada día nos permitas examinar nuestras vidas a la luz de tu palabra. Señor, para ver si realmente estamos en ti. Señor, y si hemos sido engañados por nuestro engañoso corazón, por nuestro propio orgullo, oh Espíritu Santo, te pedimos que nos permitas ver la realidad, que la luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones y podamos ver la realidad de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor. Te pedimos por aquellos que no te conocen, Espíritu Santo, para que tú trabajes en sus vidas. Tú los puedas convencer de pecado, de justicia, de juicio. Tú les puedas mostrar la necesidad de correr al único Dios que da esperanza, Jesucristo. El único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Padre, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.